Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando una serie especial de amorfraternal.org. Sola gratia, solo por gracia. Y probablemente hayas escuchado ese himno de Sublime Gracia, que comienza: Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Y este canto, este himno, lo compuso un hombre que se llamaba John Newton. John Newton tiene una historia muy, muy interesante. De hecho, hay una película también que se llama Sublime Gracia, no sé si la hayas visto. Pero John Newton era un hombre que creció en unas condiciones muy difíciles. Él quedó huérfano de madre desde muy pequeño y a los 11 años ya andaba entre marinos. Nunca he sido marinero, pero dicen que los marinos, dicen que ya ves que tienes boca como, ¿no?, de costeño, ¿no? Dice que a los 11 años andaba con su papá navegando, entró a la marina, a la armada, desertó, lo persiguieron, lo agarraron, lo azotaron, lo pusieron en barcos que transportaban esclavos y de esa manera es que fue creciendo John Newton. Y este hombre tenía una boca que hacía que los marineros se sonrojaran. Los marinos se sorprendían y dice que tenía reputación en el barco porque le ponía apodos al capitán y le componía versos o canciones con las peores palabras que los marinos se sorprendían. Entonces todos era muy popular, todos querían estar con él porque hacía las mejores palabras y la mejor carrilla para el capitán. Este hombre, John Newton, fue creciendo apartado de Dios. Sin embargo, en una circunstancia como Dios usa muchas veces, en una circunstancia difícil, en una tormenta en el mar, ahí le dieron ñañaras, ¿no? En medio de la tormenta vio el poder de Dios. Dice que era tan fuerte la tormenta y ellos estaban trabajando en la cubierta que él y otros se amarraron para no salir volando del barco y duraron horas allí. Y entonces Dios despertó en él ese deseo de acercarse. Y no fue un proceso inmediato. Lo primero que sucedió fue que dijo: ya no voy a decir tantas leperadas, ¿no? Ya no voy a decir tantas groserías. Pero no se convirtió genuinamente al Señor, sino que empezó a no usar ese tipo de palabras. El Señor fue tratando con él y llegó un punto donde él tuvo la convicción de que necesitaba acercarse a Cristo. Sin embargo, él seguía manteniéndose en el tráfico de esclavos. Estuvo en África, vio las condiciones en que trataban a los esclavos y el Señor fue tratando y tocando con su corazón hasta que él decidió estudiar para ministro y fue ministro de la iglesia anglicana. Este canto lo compuso en 1772, lo usó en 1773 para ilustrar su sermón de Año Nuevo y fue publicado en 1779 y se volvió famosísimo. Y él lo veía como la historia de su vida, cómo Dios lo había llevado a ser de ese marinero mal hablado, bocón, a ser un ministro que en un momento de su vida, y para esto pasaron más de 30 años, se arrepintió y abogó y luchó junto con otro hombre que se llamaba William Wilberforce para que la esclavitud fuera abolida en Inglaterra. Y lo pudo ver antes de morir. Y cuando hablamos de la gracia y cuando cantamos de la gracia, quizá no alcanzamos a entender de lo que estamos hablando y lo que la gracia implica para nosotros hoy día. Este hombre fue impactado de tal manera por la gracia de Dios que fue inspirado para componer esta canción. Él veía su vida anterior y decía: yo era capaz de cualquier cosa, no tenía el menor temor de Dios ante mis ojos. Yo no solo pequé, sino que me esforcé para tentar y seducir a otros. Ciertamente, siendo redimido de un estado espiritual tan miserable, como el himno lo describía, él podía apreciar
la gracia de Dios. Un Dios que lo aceptaba, un Dios que lo había transformado y un Dios que le ayudó a darse cuenta de que él no podía pararse siendo un hombre pecador ante un Dios que es santo, un Dios que es justo, un Dios que es perfecto. Y hemos dicho que a veces en nuestra mente, en la mente del hombre, existe esa idea de que no es tan mala la condición del hombre. Por eso somos tan enfáticos en la condición del hombre, porque necesitamos conocer la gravedad de nuestro problema para poder abrazar la gracia de Dios. Este hombre decía, yo necesitaba que alguien se interpusiera entre yo y un Dios santo que debe castigar mis pecados y blasfemias. Necesitaba un Salvador todopoderoso que pudiera entrar y quitar mis pecados. Vi que Cristo tomó mi castigo para que yo fuera perdonado. Sin embargo, la mayoría de las personas quizás no tenemos este pensamiento. Es un poco la misma historia que platicábamos de Martín Lutero. Martín Lutero también era un hombre que era consciente de su maldad, un hombre que también en medio de una tormenta, cuando ve que un rayo cae cerca, dijo, no, estoy mal, necesito cambiar mi vida. La mayoría de las personas no pensamos eso. De hecho, yo me he encontrado de repente en discusiones donde, hablando de la naturaleza del hombre, mucha gente hoy en día piensa que el hombre esencialmente es bueno. El hombre por naturaleza es bueno, pero el medio ambiente lo corrompe. El medio ambiente es lo que lo hace malo. La pregunta es, ¿quién corrompió al medio ambiente? Si el hombre es por naturaleza bueno, entonces, ¿qué es lo que lo hizo malo? La Biblia nos dice lo contrario. La Biblia nos dice que el hombre por naturaleza es malo. Eso es lo que la Biblia nos habla y nosotros hemos hablado, lo vimos hace 2 semanas, que la Biblia es nuestra autoridad en asuntos espirituales, así de que nosotros creemos lo que la Biblia dice y por eso mencionábamos la semana pasada también Romanos 3:10, ese recordatorio de nuestra condición. Y vamos a repasarlo rápidamente. No es que sea masoquista, pero es importante que mantengamos esto en mente. Si vamos a Romanos 3:10, veíamos cómo está escrito. Y eso como está escrito cuando Pablo hace referencia en el libro de Romanos, en realidad está citando algunos salmos. Pablo no se lo sacó de la manga, sino cuando dice que así como está escrito, tú puedes ver luego en los salmos que estas palabras se repiten. Y Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si listáramos estos puntos, primer punto es, ¿cuántos justos hay? No hay, no hay. Segundo punto, ¿cuántos entienden a Dios? Ninguno, no hay. ¿Cuántos buscan a Dios? ¿Cuántos? Ninguno. Y tú dices, bueno, yo he buscado a Dios. Si tú buscas a Dios, lo buscas porque quieres un favor, porque necesitas algo de Dios, porque estás en un problema, porque tienes una situación, pero no buscamos a Dios de una manera natural porque le amamos, porque lo vemos como hermoso y como deseable. Lo vemos como alguien que nos puede ayudar. Si antes de Dios hubiera alguien que pudiera ayudarnos, primeramente acudiríamos a esta persona antes que a Dios, porque lo seguimos haciendo aún hoy. Compadre, présteme para la luz porque no me la acabo, ¿no? No hay quien busque a Dios. ¿Cuántos se desviaron? Todos. O sea, agarramos monte, todos. De los propósitos de Dios nos desviamos. ¿Cuántos inútiles tenemos aquí? Todos. ¿Inútiles en qué sentido? Dios nos creó para un propósito. ¿Para qué nos creó Dios? Para su gloria. Pero nos hemos hecho inútiles, hemos fallado, no hemos podido cumplir con ese propósito. ¿Cuántos hay que hacen las cosas buenas aquí? Nadie. ¿Cuántos hay? Nomás para que quede claro. Ninguno, dice, no hay ni siquiera uno. Y ese es el punto.
Cuando nosotros repasamos esta lista, cuando nosotros no solamente repasamos la lista, sino examinamos los hechos, nos damos cuenta de que la Biblia tiene razón. Cuando nosotros vemos hacia adentro en el corazón y analizamos el por qué le decimos estas palabras a las personas, por qué vemos de esta manera a otras personas, nos vamos a dar cuenta que nuestro corazón es malo, que en realidad seguimos siendo pecadores. No solamente Pablo lo dice, si tú vas al libro de Jeremías en el capítulo 13, versículo 23, el profeta Jeremías hace unas preguntas, dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿pueden ustedes hacer bien estando habituados a hacer el mal? Si lo ponemos en la traducción más directa, dice, ¿puede el negrito cambiar su color de piel? A menos que sea Michael Jackson, ¿no? Pero dice, ¿puede el negrito cambiar su color de piel? Es más, ¿le puedes quitar las manchas al leopardo? Y esta es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que no espera una respuesta. Es cuando le preguntas a alguien, ¿por qué eres tan menso? No esperas que te dé una explicación, ¿verdad? Lo que estás haciendo es afirmar algo. Le estás diciendo algo con una pregunta. El profeta dice, ¿puedes hacer lo bueno cuando siempre haces lo malo? Obviamente lo que está diciendo es que no lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque está en tu naturaleza. El leopardo las manchas no se las coloca cuando va creciendo, ¿no? Está en su naturaleza. El hombre tiene un problema con el pecado y está en nuestra naturaleza. Lo vemos desde Génesis. En Génesis capítulo 6, verso 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Tenemos un problema, y es un problema que está en nosotros. Me llama la atención porque muchas veces, aún entre los cristianos, pensamos que el problema o nuestros problemas o el pecado siempre está afuera. Es el diablo. El diablo me hizo, ¿no? O un espíritu me hizo que yo haga esto, ¿no? Necesito una liberación. Pero la Biblia dice que no. El pecado está en nosotros. Tenemos un problema. Toda la humanidad tiene un problema delante de un Dios que es santo. Y tenemos un veredicto que no nos ayuda mucho. Si regresas a Romanos, al capítulo 6, vamos a leer la primera parte nada más, esa es la bonita. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Cuando vemos esto, que dice la palabra, y cuando analizamos nuestros propios hechos, si somos honestos nos vamos a dar cuenta que, como dijo John Newton, necesitamos un mediador. Necesitamos que alguien intervenga entre Dios y nosotros, porque nosotros somos pecadores. Ahora vimos la semana pasada que Dios resolvió el problema con un hombre, con Jesús. Jesús vino como mediador y vimos cómo Jesús vivió esta vida perfecta como hombre para poder mediar entre Dios y nosotros, siendo hombre él mismo, pero sin pecado, y siendo Dios él mismo, pudo pararse entre los hombres y Dios y mediar para reconciliarnos. Pero este acto fue un acto de gracia. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra gracia, no sé qué es lo que venga a tu mente, pero Alberto nos dio la respuesta corta: el favor inmerecido de parte de Dios. La gracia de Dios es ese regalo no merecido. Es cualquier dádiva que Dios te da, a la cual ninguno de nosotros tiene derecho. Y esto es bien importante, porque a veces las personas pensamos que Dios, como nos formó, tiene obligación con nosotros. Tú me hiciste, entonces pues ahora tú no te haces cargo de mí. Dios no tiene ninguna obligación con nosotros. A veces pudiera ser que tengas la idea de que Dios está todo triste y aburrido, entonces creó al hombre para ser feliz él. Dios no es como nosotros.
Dios está completo en Él, Dios es suficiente en Él, Dios no necesita de nada ni de nadie. Cuando tú ves en el libro de Juan, en el capítulo 1, hemos hablado de cómo empieza y dice que el verbo estaba con Dios y era con Dios. El contexto de lo que habla ese pasaje es de una relación cercana, una relación de intimidad. Dios está satisfecho en sí mismo. Dios, por su gracia, nos creó a nosotros. La gracia, decíamos entonces, es el favor no merecido de parte de Dios, y esa gracia está íntimamente relacionada con su benevolencia, con su amor y con su misericordia. Y ya lo he dicho muchas veces, pero la misericordia, esa palabra para mí es genial. Ese amor inagotable de parte de Dios. Cuando tú ves en la Biblia que Dios hace algo o que Dios interviene en la historia, siempre lo hace con su misericordia. Llegará un día donde lo va a hacer con su justicia, cuando el Señor regrese, pero ahorita hemos disfrutado y disfrutamos de su gracia y de su misericordia. Ahora, si tú eres ajeno a esta palabra gracia, dices, bueno, pero ¿qué es la gracia? ¿Cómo se ve la gracia? Primero que nada quiero que pienses en la gracia como ese favor que Dios todos los días le proporciona a la humanidad. El hecho de que tú estés aquí el día de hoy es la gracia de Dios. Te levantaste, estás vivo. ¿Cuántos de ustedes se acuestan y dicen, Señor, que por favor amanezca en la mañana, que pueda abrir los ojos y no me quede aquí en la cama? ¿Cuántos de ustedes? No, nos lo debe el Señor, no, nosotros dormimos y seguro mañana te veo, mañana voy a hacer esto, pasado mañana hacemos aquello. Damos por sentado que la vida no la deben, pero en realidad es la gracia de Dios. Es su gracia y Dios la manifiesta a todos los hombres. Si tú vas a Mateo 5:44, Jesús toma como ejemplo esta gracia que Dios derrama para que nosotros lo tomemos como un estándar de conducta. Es decir, ama a todos. En Mateo 5:44 Jesús dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan el bien a los que les aborrecen, oren por los que los ultrajan y les persiguen. La razón está en el verso 45, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. ¿Cómo es este Padre? Hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Dios bendice a todos los hombres en una manera. Es su gracia, es el favor de Dios. Si me acompañas al libro de Hechos, al capítulo 14, hay un milagro que hacen Pablo, sus compañeros. Levantan a un hombre cojo, la gente se asombra y los quieren adorar como dioses. Y a Pablo se le paran los pelos y dice, no, varones, ¿qué están haciendo? Espérense, nosotros somos mortales. El Dios está en los cielos, y dice en Hechos 14:15, y diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pablo dice, hey, espérense, nosotros somos hombres como ustedes, pero queremos que ya dejen de hacer estas tonterías, estas vanidades. Vuélvanse al Dios vivo, porque este Dios nos ha dejado que agarremos monte, nos ha dejado andar en nuestros caminos, pero nunca nos ha dejado sin testimonio, porque disfrutamos de su gracia. El sustento, la lluvia, las bendiciones vienen de Él. Y nuevamente lo que Pablo está diciendo es que Dios
aun cuando no le conocemos, aun cuando ni hemos pensado en Él, Dios es bondadoso, muestra su gracia con todas las personas. Si vas al Salmo 145, en el Salmo 145, el verso 15 dice: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición ¿a quién? A todo ser viviente. Dios no tiene obligación, pero Dios es bueno, Dios es benevolente, Dios es compasivo y muestra su gracia a toda la creación. Sin embargo, esta gracia no necesariamente es la que nos salva. Esta gracia no necesariamente es de la que habla la Biblia para ser salvos. Esta gracia nos muestra que hay un Dios compasivo, pero esta gracia se ve magnificada en el Nuevo Testamento por un hombre, por Jesús. Por eso leíamos la semana pasada, y te voy a recordar, Juan, capítulo 1, verso 14, cuando habla del verbo, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, la gracia ya existía en el Antiguo Testamento, la gracia ya se manifestaba, pero Juan dice: cuando vino Jesús, vimos la manifestación de la gracia en una persona como no la habíamos visto. Lo vimos caminar entre nosotros lleno de gracia. Vimos cómo la gracia se ve en una persona. Vimos cómo la gracia se palpa en alguien que está entre nosotros. Y dice que vimos gracia y tomamos gracia y más gracia y más gracia. En crescendo. ¿Así se dice, Maggie? En aumento, cada vez más gracia. En Jesús dice que tenemos la fuente de la gracia y podemos acercarnos y tomar de esa gracia allí. Ahora, esta gracia te la voy a tratar de mostrar en diferentes facetas, pero hay dos que particularmente a mí me encanta ver. Si vas a Oseas, el profeta Oseas. Y en el libro de Oseas dice el capítulo 1, verso 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y no voy a leer mucho más. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Todo el libro de Oseas, Dios toma una figura en la relación del profeta con su esposa, una esposa que lo engaña, y que tú ves al profeta amando a la esposa lo abandona, se va con otros hombres, y la esposa dice: es que ellos son los que me sustentan, me dan mi vino, mi aceite y mi grano. Y el Señor dice a través del profeta: ¿no se han dado cuenta que soy yo el que te sustenta? ¿En qué contexto lo dice? En el contexto de que el pueblo de Israel en esa época decía: bueno, sabemos por la ley que nuestro Dios es Jehová, pero aquí en esta tierra donde estamos, nuestros vecinos tienen a los Baales, y los Baales son dioses expertos en las cosechas.
Esos dioses a eso se dedican. Son los dioses de la cosecha, de la fecundidad. Entonces, pues sí, tú eres nuestro Dios, pero estos nos ayudan con las cosechas. Y el pueblo de Israel entonces se fue tras los Baales. Y Dios, tomando esa figura de la mujer que engaña al esposo, dice, tú piensas que ellos son los que te dan el sustento, cuando en realidad soy yo el que te mantiene. Y la gracia se manifiesta porque la mujer termina siendo esclava, la esposa de Oseas, y el Señor le dice a Oseas, Oseas, ve y rescátala. Va y paga 30 piezas de plata, el precio de un esclavo, para liberarla y llevársela a su casa nuevamente. Y esa es la figura de lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Somos personas infieles, personas que no pagamos de como corresponde a un Dios que es santo y que es justo. Y sin embargo, Él está dispuesto a humillarse de esta manera. Yo no sé si tú puedas pensar, ¿cuántos de ustedes hoy o en algún tiempo estaban dispuestos en una relación, voy a poner el caso, romántica? Hombres, ¿cuántos de ustedes estaban dispuestos a perdonar un desaire, que la mujer te hiciera menos? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos? Mujeres, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestas a tolerar que el esposo las haga menos y las engañara y sea un patán? No contesten, piensen nada más. ¿Cuántos de ustedes, papás, permiten que sus hijos les falten al respeto y les den una cachetada ahí? Nosotros lo hemos hecho con el Señor. Nosotros lo hemos hecho con Dios. Y de hecho, quizá lo hacemos con algo de frecuencia. Este retrato de Oseas y su esposa muestra un Dios que está dispuesto a humillarse. ¿Por qué lo digo? Porque ya lo hizo. Porque Jesús se humilló a sí mismo. Porque Jesús se despojó de su gloria para ser humillado públicamente, para morir de una manera vergonzosa, para que tú y yo, sin merecerlo, pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Esa es una estampa. Te pongo la otra, el hijo pródigo. El hijo pródigo normalmente nosotros vemos la figura de nosotros. Sí, hemos sido necios y nos hemos ido a comer comida de puercos y luego regresamos. Y es cierto, en una manera. Pero ¿qué tal el Padre? El Padre, hay un detalle que a lo mejor no reparamos muchas veces en él. El Padre, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué es lo que hacía continuamente el Padre, según lo que vemos en el relato? Iba esperando al Hijo. Un hijo que se desesperó y dijo, como no te mueres, dame la parte que me toca. Ya me la quiero gastar y tú como que estás cuerudo, entonces pues mejor dámela en vida. Y me voy a ir y voy a hacer mi vida. Cuando malgasta todo, regresa y dice que el Padre lo ve y el Padre hace algo que es vergonzoso. ¿Qué hace el Padre? Se levanta las faldas y corre. Descubrir tus piernas en la sociedad judía, siendo un hombre adulto, era una vergüenza. Y el Padre no le importa, sale corriendo a recibir el Hijo. Hay algunos eruditos que dicen que se adelanta porque el hijo había levantado una afrenta, había afrentado a su familia y la gente del pueblo, la tradición era cortarlo, no lo dejaban regresar al pueblo. Y el padre toma la vergüenza del hijo y corre y se adelanta antes de que llegue la gente del pueblo. Dios ha enseñado las piernas por ti y por mí. Y tú y yo no lo merecemos. Dios lo ha hecho simplemente porque en Él está esta clase de amor y esa benevolencia para con nosotros. Pero no es una obligación de parte de Dios. Por eso cuando vemos con esta lupa de Cristo cómo la gracia se ha manifestado, tenemos que ver
que la verdadera gracia, esta plenitud de gracia, la vemos plenamente con la venida de Jesús aquí. ¿Cómo lo hizo Jesús? Vimos que Él llevó esa vergüenza nuestra, Él llevó ese castigo en su propio cuerpo, Él fue y pagó lo que nosotros debíamos en esa cruz. Y lo hizo sin que nosotros lo mereciéramos. Y hay un pasaje en Romanos 5, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque es más claro. Romanos 5, verso 1, dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Reina Valera dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el que lo hizo. Pero mira el verso 2, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. Y dice que allí Cristo dio acceso, ¿no?, a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Este es el panorama de la gracia. Haz de cuenta que Jesús te abre las puertas de la sala VIP y tú no pagaste boleto. Dice, en este lugar de privilegio que no merecemos. Tú y yo no merecemos esto. Tú y yo no merecemos nada de parte de Dios. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida, hasta antes de Jesús, nos rebelamos contra Dios. Éramos enemigos de Dios. Y a lo mejor tú puedes decir, no, yo iba a tal lugar o yo hacía estas cosas. Sí, pero no porque amaras a Dios. No porque buscaras a Dios. Quizá buscabas no sentir culpa. Quizás buscabas sentir que Dios ya le ponía una palomita, o como dicen, ibas a checar, ¿no? Pero dice, ¿sabes? La gracia es ese lugar de privilegio que no merecemos. Y solamente Cristo puede abrirnos las puertas de ese lugar para que tú y yo entremos. Y es bien interesante lo que dice Pablo. Y aquí nos quedamos, dice, en el cual ahora permanecemos. Y eso es algo que debemos de entender, lo decía ahorita Alberto. Entender cómo la gracia no solamente nos salva, sino que transforma nuestra vida, es importante. Necesitamos abrazar la gracia de Dios, porque cuando no abrazamos la gracia de Dios, cuando no entendemos la gracia de Dios, normalmente somos personas muy críticas de los demás. Somos personas que estamos continuamente viendo las fallas de los demás. ¿Por qué no puede ser como yo? ¿Por qué no puede dedicarse al Señor como yo lo hago? ¿Por qué no ora como yo oro? ¿Por qué no puede cumplir como yo cumplo? No hemos entendido la gracia si vivimos midiendo a la gente por lo que hace. Tú y yo no merecemos la gracia de Dios. Pero la gracia, cuando la experimentamos, entonces podemos reconocer y decir, ¿sabes qué? Con todo y lo cumplido que seas, con todo y lo bueno para orar que seas, con todo y lo mucha Biblia que sepas, no estás en mejor lugar que el cabezón que no sabe nada y es muy necio. La gracia es no merecida. Es un regalo de parte de Dios. Y no la ganamos por mérito o por esfuerzo. Es un regalo. Y en nuestra sociedad muchas veces el concepto de regalo es muy extraño. Oye, fulano me regaló, le debo un regalo. Pues no es regalo, le estás pagando. Acostumbramos, oye, fulano cumpleaños. No, pero él nunca cumple, entonces no le damos nada. El regalo es, no te lo mereces, pero te lo voy a dar. Y te lo doy y no espero que me pagues. Eso es un regalo. La gracia sí es, no hay forma de que nosotros podamos pagarla, no hay forma en que nosotros podamos merecerlos. Por eso todo lo que viene de parte de Dios en realidad viene como gracia, como algo que no merecemos. Y el lugar para que podamos ver más de esta gracia, rápidamente voy a tratar de hacerlo rápido, es en Efesios capítulo 1. Porque en unos cuantos versículos
Pablo nos invita a que adoremos a Dios, a que alabemos a Dios, porque nos ha mostrado todo lo que nos ha dado por su gracia. Efesios capítulo 1, verso 3 dice, voy a leer Nueva Traducción Viviente, no se saquen de onda. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Y si tú vas rápidamente te vas a dar cuenta entonces que en estos versículos nos muestra un resumen de lo que Dios ha hecho. Y si tú te vas rápidamente al verso 3, ¿qué es lo que dice? Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A quién? A todos los que hemos creído. A todos. Nos bendijo. Tiempo pasado. Del verbo ya se hizo, ¿no? Ya fue. Dios ya nos bendijo. Verso 4, ¿qué dice? Nos escogió, ¿para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha. Nos dio un propósito. Cuando nos escogió nos dio un propósito. Verso 5, ¿qué más hizo? Nos predestinó ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Y piensa cómo Dios lo hace. Dios no solamente quería perdonarte, Dios quería adoptarte como su hijo. Dios no solamente quería quitar tus fallas, te hace falta una chaineadita, ¿no? Te voy a dar una limpiadita y ya estás al tiro. No, necesitas nacer de nuevo, pero te voy a hacer parte de mi familia. No solamente nos limpió, sino que nos acercó para que fuéramos parte de su familia. Dice ahí en el verso 5, para ser adoptados hijos suyos, y esta es la razón. El medio fue Jesucristo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué le hizo? Le dio gusto hacerlo, porque se gozó haciendo su voluntad. No porque tú y yo seamos mejores que nadie, no porque dijo, es que yo puedo ver con mi presciencia y sabiendo todas las cosas que tú vas a hacer lo máximo, que tú me vas a ser muy útil, que tú vas a hacer cosas grandes. No, por el puro afecto de su voluntad, porque a Dios le plació. Dios tiene placer en ser bueno porque esa es su naturaleza. Y dice el verso 6, lo hizo ¿para qué? Para alabanza de la gloria de ¿qué? De su gracia. Para que pudiéramos ver y decir, qué tremenda, y cantáramos canciones, gracias sublime, para que pudiéramos cantar canciones de su gracia, reconocer que su gracia es lo máximo. Y dice allí, en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Con esa gracia, Dios nos aceptó. Dios te acepta. Una de las cosas que ha estado de moda por décadas últimamente es, y de hecho mi hija platicaba conmigo, la importancia de amarte a ti mismo, ¿no? Tienes que aceptarte a ti mismo. Tienes una autoestima saludable, entonces vas a ser feliz. ¿Para qué necesitas autoestima cuando Dios te acepta? Cuando el creador del universo no solamente te acepta, sino que te hace su hijo. Cuando te dice que tienes un propósito eterno, que desde antes de que fueras formado y que estuvieras en esta tierra, Él ya había pensado en ti y había hecho un plan para que tú fueras como su hijo Jesús. No porque seas mejor que nadie,
sino porque Él te ama simplemente, porque a Él le da placer hacerlo así. Verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿según qué? Las riquezas de su gracia. Tú y yo fuimos, dice, hechos libres por su gracia. ¿Libres de qué? ¿No te acuerdas? Efesios 2, verso 1. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tú y yo éramos esclavos del pecado, esclavos de nuestras pasiones, esclavos siguiendo la voluntad del diablo. Pero dice que por las riquezas de su gracia nos hizo libres. Y tú y yo somos libres hoy. Tú y yo podemos decidir no pecar. Antes tú y yo no teníamos la capacidad de decir no al pecado. Ese era nuestro estilo de vida. Hoy podemos decidir no pecar porque somos libres por su gracia. Si seguimos leyendo en el capítulo 2, en el versículo 4 nuevamente retoma el punto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice entre paréntesis? Por gracia sois salvos. Y dice el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Verso 7, para mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Pablo quiere asegurarse de que tú y yo entendamos que la salvación no es por algo que tú o yo hacemos. Pablo dice, y no es por obras. No es porque hayas hecho algo bueno, es porque Él derramó su gracia. La Nueva Traducción Viviente dice en el versículo 8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Tú no puedes decir, yo me voy al cielo porque soy más bueno que todos ustedes. No, ni siquiera puedes decir que eres más bueno que tu vecino. Eres igual que todos los hombres. Tú y yo somos igual que cualquier persona. Pero nuestro Dios es un Dios que tiene una gracia increíble, que siendo como somos nos acepta. Dios no nos pone de requisito que seamos buenos. Dios no pone requisito que primero cambiemos, y mucha gente así es. Oye, ¿por qué no vas a la iglesia? No, es que ando mal. Es que ando mal y ya que arregle mi vida, entonces voy a ir a la iglesia. ¿Ya para qué? No, nunca la vas a arreglar. Jesús dijo que Él venía por ¿quiénes? ¿Los sanos? Los enfermos. Y todos los hombres estamos enfermos. Todos los hombres necesitamos un médico. Todos los hombres necesitamos que alguien opere en nuestro corazón, porque nuestro corazón por sí mismo es malo. Y eso me encanta, porque ninguno de nosotros se puede jactar de nada. Ningún hombre que ha conocido a Cristo puede jactarse de que es bueno. Si entiende la gracia, va a entender que en realidad el único bueno, ¿quién es? Dios. Jesús lo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios. Dios es bueno, tú y yo no lo somos. Y este es el recordatorio. Ahora, ¿quién necesita la gracia? Cuando entendemos este concepto, ¿quién necesita la gracia?
Todos. Todos necesitamos la gracia. Acuérdate, Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos fallado, todos somos incapaces de agradar a Dios, todos tenemos la misma necesidad de un Salvador y por eso apelamos a su gracia. Y eso es lo que Pablo les dice a los judíos, si vas a Romanos 3, porque esta es normalmente la posición o la postura de los hombres. ¿Qué tengo que hacer para agradar a Dios? ¿Qué tan bueno tengo que ser para que Dios me deje entrar al cielo? Pablo dice en Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, aparte de los mandamientos y todos los rituales que están en el Antiguo Testamento, que había que cumplir, se ha manifestado otro tipo de justicia, dice la justicia de Dios, que está testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en una persona, en Cristo, en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente. ¿Sabes lo que significa gratuitamente? De gorra, de agrapas, ¿no? Gratis, gratuitamente por su gracia, mediante el rescate que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como el pago, como el sacrificio por medio de la fe en su sangre, en su muerte, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, hoy, su justicia, a fin de que Él, Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y mira el verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Dios no está esperando que tú pagues con acciones. Dios pagó con la sangre de su Hijo Jesús la deuda para todos los que creemos en la obra de Jesús, en ese regalo que Dios nos extiende de su gracia. Entendiendo que todos necesitamos de su gracia, necesitamos entender que Jesús es el compendio, es el resumen de la gracia. Veíamos ahorita cómo Juan nos dice que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Vimos que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Si me acompañas a Tito, Tito capítulo 2, verso 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿A qué se refiere Tito? Se refiere a Jesús. La gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios vino y caminó entre nosotros. La gracia de Dios habló a nosotros. Y como Juan decía, vimos con nuestros ojos y tocamos con nuestras manos. La gracia de Dios se ha manifestado en este tiempo. Mira, vamos allí mismo, adelantito, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Pablo le escribe a Timoteo y le dice en el versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero mira el verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
La gracia ya estaba desde antes. La gracia ya había sido desde antes de los tiempos. Pero ahora, dice, se ha manifestado cuando Jesús apareció. Cuando Jesús vino y murió por nosotros, podemos palpar y podemos ver esa gracia de Dios. Ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Dice, el que quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. En el Evangelio, tú y yo tenemos un futuro en la eternidad. Sin Cristo, ¿cuál es el futuro? Muerte eterna. Pero en Cristo, nuestro futuro es vida eterna. Y no solamente hablamos de longitud o de tiempo de vida, hablamos de calidad de vida en relación con nuestro Dios y con su Hijo Jesús. Por esto el Evangelio se menciona como la palabra de gracia. El Evangelio es la palabra de gracia porque el Evangelio nos muestra la vida y la obra de Jesús. Acompáñame rápidamente a Hechos 14, por favor. En Hechos 14... verso 3, dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de las palabras de su gracia, testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Palabra de su gracia está hablando del Evangelio, las buenas noticias, aquellos que te hablan de la obra y vida del Señor Jesús. Ve a Hechos 20, 24. Hechos 20, Pablo cuando se despide de los ancianos de Éfeso, Pablo dice, no me van a volver a ver, y les hace sus encargos, y dice en el verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, ¿de qué? De la gracia de Dios. Bríncate al verso 32. Y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios, los encomiendo a Dios y a la palabra, ¿qué palabra? De su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darle herencia con todos los santificados. El Evangelio es la palabra de gracia. El Evangelio es la buena noticia de un Dios que es lleno de gracia, de un Dios que es bueno y que gratuitamente ofrece perdón y salvación a pecadores que no merecemos nada de parte de Dios, pero que Él con gozo lo hace. Y esa es la palabra de esperanza que damos. Y ese es el ministerio de reconciliación que tenemos. Dios quiere reconciliar al mundo con Él por medio de esta palabra de gracia, por medio del Evangelio. Y lo importante que tenemos que entender es eso. No es, nunca ha sido, ni será por mi esfuerzo. No es porque yo haga algo, no es porque yo sea bueno, no es porque yo me esfuerce, no es porque yo sea mejor, no es porque le echo muchas ganas. Es un regalo de parte de Dios. Acompáñenme, ya vamos a terminar. Gálatas 2:20, por favor. Gálatas 2:20, Pablo escribiendo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira el verso 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si alguna persona, si una sola persona pudiera ser salvo por sus obras, Cristo no tendría que haber venido a morir. ¿Sí me explico? No hay nadie que jamás pueda justificarse por sus obras. Si hubiera una sola persona que pudiera hacerlo, entonces Cristo no tendría que venir a morir. Ese hombre podría haber mediado entre nosotros y Dios. Pero la Biblia dice que solo hay un mediador, Jesucristo hombre. Por último, Tito 3, por favor. Tito 3, verso 4.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su amor inagotable, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Verso 7, subráyalo, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por su gracia no solamente Dios te ha salvado, ahora te ha hecho heredero del mundo venidero. Tú y yo, si hemos creído en Jesús, dice que somos coherederos con Cristo. La pregunta es, ¿qué dice Filipenses que se le ha dado a Jesús? Se le dio un nombre y se le dio autoridad ¿sobre qué? Sobre todo. Jesús es el heredero de todas las cosas, pero dice la Biblia que somos coherederos con Él. Eso es gracia. Que tú y yo, sin merecer nada, Dios no solamente se conformó arreglándonos más o menos para que no fuéramos tan malos, no. Dios nos escogió para hacernos como su Hijo Jesús, para hacernos parte de su familia, para darnos junto con Él su herencia, para que estemos con Él por la eternidad. Y esa fue la oración de Jesús. Padre, te pido que donde yo esté, también estén ellos conmigo. Tú y yo, por la gracia de Dios, hemos recibido todas estas cosas. Pablo dice, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La pregunta es si estás disfrutando de su gracia el día de hoy. Y te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Muchas personas tienen un concepto equivocado de Dios y siguen viendo a Dios como el hombre de la lista, ¿no? Esa persona que siempre tiene una lista en la mano para ver si estás cumpliendo con todos los deberes y las obligaciones. Y si no lo estás haciendo, saca el garrote y te da con él. Pero no es la persona que la Biblia describe. La Biblia nos habla de este Dios que por su voluntad, porque encontró deleite en ello, porque disfrutó hacerlo así, nos ha llamado a nosotros para que tengamos una relación con Él. Así es de que no es porque te esfuerces, no es porque seas mejor cada día. Dios te ama y te acepta como eres. Su gracia dice que una vez que nosotros nacemos de nuevo, una operación que solamente Él puede hacer, a través de su Espíritu Santo, cada día Él va moldeando nuestra vida. Y Él pone deseos y Él pone anhelos diferentes. De tal manera que hoy, como decía Alberto, podemos cantar y a lo mejor lloramos mientras cantamos y a lo mejor levantamos nuestras manos, pero no es porque alguien nos obligó a hacerlo, no es porque alguien te diga, tienes que hacerlo así, es porque entiendes el valor o tienes un destello del amor que Dios tiene por ti. Y entiendes que no hay manera de pagarle a un Dios que te ama de esa manera. Tú y yo no tenemos forma de pagarle. Nunca vamos a poder pagarle. Pero sí podemos agradecerle. Por eso en Efesios 6, en Efesios 5, cuando habla de la llenura del Espíritu Santo, en el verso 18 nos dice que cuando estás lleno del Espíritu Santo, cuando eres guiado por el Espíritu, una característica es la gratitud a Dios. ¿Y qué haces tú? ¿Das gracias a Dios o te quejas de todo? Ay Dios, si tan solo me dieras esto, ya ahora sí sería feliz. Oh Dios, si me ayudas con esto, ahora sí ya yo podría crecer y servirte también. Y Dios nos ha dado todo en Cristo porque a Él le plació. ¿Por qué no cierras los ojos ahí en tu lugar y tomas un tiempo
y miras tu vida y ves de dónde el Señor te ha sacado. Y a lo mejor tú dices, bueno, es que yo siempre he sido bueno toda mi vida. No, no, no. Dios es perfecto. Tú y yo no lo somos. Y a Dios, independientemente de dónde estabas, Dios estuvo dispuesto a morir por ti. No solamente a morir por ti, estuvo dispuesto a ser humillado por ti, porque Jesús fue humillado. Dice la Biblia que Él se humilló voluntariamente. Una triple humillación. Se despojó de su gloria, tomó condición de hombre, se hizo en forma de siervo y fue obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. La muerte más vergonzosa. Y tú sabes por el relato bíblico que fue despojado de sus ropas, que fue azotado. Previamente había sido golpeado en el rostro, en 2 juicios injustos. La gente se burló de él. Dice que sus vestidos fueron tomados por suerte. Se le puso una corona de espinas y fue clavado en la cruz. ¿Sabes? No hay forma en que tú y yo podamos pagar por eso. Pero sí podemos dar gracias a Dios. Mi invitación es a que tú en este tiempo, si reconoces esa gracia, si puedes ver ese favor inmerecido en tu vida, le des gracias. Señor, reconociendo que no merecemos nada de tu mano. Reconociendo, Señor, que somos malos. Que todos los hombres somos pecadores, Señor. Nos acercamos a ti, Padre, para pedirte que quites de nosotros cualquier actitud de superioridad que podamos tener. Señor, que podamos reconocer que no somos mejores que nadie, que estamos tan necesitados de tu gracia como cualquiera, que es solamente por tu gracia que estamos aquí hoy en día. Señor, que es por tu gracia que nos levantamos, que es por tu gracia que estamos vivos y que aún, Señor, te servimos por tu gracia, porque tú nos has tenido por dignos de confianza, no por nuestros méritos, Señor, es por tu gracia. Señor, que podamos acercarnos cada día con esta actitud de gratitud, agradeciendo tus bondades. Señor, que tú renuevas cada día, tu amor inagotable, lo disfrutamos cada día, que podamos extenderlo a otras personas. Líbranos de ser fariseos, guárdanos, Señor, de querer manifestar nuestra justicia comparándonos con otros. Danos un corazón humillado, Señor, para animar a los demás, no para juzgarlos, no para menospreciarlos, no para descalificarlos. Señor, que podamos ser usados por ti, para que la gente vea que si gente como nosotros es aceptada por ti, tú puedes aceptar a cualquiera, Señor. Cada uno de nosotros tiene una historia diferente, pero sin duda, Señor, cada uno de los que estamos aquí necesitamos de tu gracia. Y solamente tú eres aquel que nos levantó de entre los muertos, que nos dio esa vida nueva, que nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús y que nos va a exhibir, nos exhibe como trofeos de tu gracia. Señor, que otra gente pueda venir y ver que hay esperanza, que tú puedes rescatarlo, que tú puedes salvarlo. Señor, que tú sigues siendo Dios y que tu gracia es abundante, que podemos tomar gracia sobre gracia todos los días. Señor, gracias también porque aun cuando tú nos aceptas como somos, por tu gracia nos transformas y nos vas moldeando para ser más como tú. Que podamos, Señor, darte gloria con una vida que reconozca lo que tú has hecho y que te agradezca con todo lo que hace. Queremos
honrarte, Señor, con todo lo que hacemos. No para que nos ames más, porque sabemos que nos amas de manera perfecta, pero para que otros puedan ver, Señor, también, volteen a ti y puedan conocerte y experimentar también tu gracia y tu salvación. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchaste una serie especial de amorfraternal.org. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternal.org.